Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 5A del trabajo práctico, que dice así. ¿Cuál es la longitud del piolín necesario para atar una caja de 60 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 35 centímetros de alto, contando además 15 centímetros para el nudo? Muy bien. Acá, como lo vemos gráficamente, yo tengo una caja, ¿sí?, que mide 0,60 metros de largo, que son los 60 centímetros, porque si yo centímetros lo paso a metros, ¿sí?, 60 centímetros lo paso a metros, me queda 0,60 metros. 40 centímetros de ancho, que sería 0,40 metros, y de alto 0,35 metros. Es decir, yo tengo una caja, ¿sí?, que tiene estas dimensiones: 0,60 metros de largo, 0,40 de ancho y 0,35 de alto. ¿Por qué lo expresé o lo pasé todo a metros? Porque la respuesta la tengo que dar en metros. Y ahora yo tengo que atar la caja, y el piolín lo puse en color rojo, y acá podemos ver gráficamente y claramente cómo tenemos que atar, ¿sí?, la caja. Como nos damos cuenta, vamos a tener que darle una vuelta así y otra vuelta así, y después sumarle la longitud del nudo. Ahora, fíjense, si yo le doy una vuelta así, voy a formar un rectángulo que mide 60, ¿sí?, 0,60 metros de ancho y 0,35 de alto, que sería este, ¿no? Este que está acá, ¿sí? Lo que pasa es que está visto así. Ahora lo pongo de frente. Y después, si tengo si le doy una vuelta así, tengo un rectángulo que mide 0,40 metros de ancho y de alto 0,35. Eso es lo que voy a utilizar para pegarle una vuelta así y otra vuelta así a la caja, más el piolín, que es este dibujito, que mide 15 centímetros, que son 0,15 metros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la longitud que me va a tomar, ¿sí?, hacer una vuelta así, así de largo, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Es calcular el perímetro de este rectángulo. 2 por 0,60 metros más 2 por 0,35 metros, ¿sí? Es decir, esto más esto es 2 por esto, ¿no? Y esto más esto es 2 por esto. Esto me va a dar 1,20, que metros, más 0,70 metros. Si esto yo lo sumo, me da 1,90 metros, que sería esta vuelta, ¿no? Esta vuelta. Ahora voy a hacer lo mismo para esta vuelta, que es este rectángulo, que va a ser 2 por 0,40 metros, ¿sí?, esto más esto más esto, que es 2 por 0,35 metros. ¿Cuánto es esto? Esto es 0,80 metros más 0,70 metros. Esto en definitiva es 1,50 metros. Es decir, que me va a ocupar 1,90 metros hacer esta vuelta, 1,50 metros esta vueltita, y le tengo que sumar lo del nudo, que es 0,15. Entonces la respuesta va a ser la suma de esto, más esto, que lo voy a hacer acá abajo. 1,90 más 1,50 más 0,15. ¿Está? Acá va a quedar un 5, 14, 15, me llevo una, 3. O sea que la respuesta va a ser 3,55 metros, es lo que yo voy a utilizar para
atar esta caja de estas dimensiones. Fíjense que si lo vemos gráficamente, el problema se hace más fácil de interpretar y los cálculos, como pueden ver, no son muy complejos. Bueno, espero que les haya gustado y lo puedan hacer. Hola chicos, bueno, en este video voy a explicar el ejercicio 5B del trabajo práctico, que dice así. Un campo rectangular tiene 2,08 hectómetros de largo y 15,6 decámetros de ancho. La pregunta es, ¿cuántos metros de alambre se necesitarán para cercarlos sabiendo que se ponen 3 hileras de alambre? Acá tenemos el dibujo. Es decir, yo tengo un campo que mide de ancho 15,6 decámetros, que son 156 metros. De largo, 208 metros, que son los 2,08 hectómetros. 2,08 hectómetros son 208 metros. Es decir, que acá podemos graficar, ¿sí? O vemos graficado el campo con sus 4 postes y las 3 hileras de alambre. Lo que yo tengo que calcular es cuánto voy a necesitar de alambre para cercar, ¿sí? Haciendo 3 vueltas, ¿sí? El contorno del campo, ¿sí? Y para eso vamos a tener que hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el perímetro, ¿sí? ¿De quién? Del campo. ¿Y qué es el perímetro? El contorno, ¿sí? Lo que mide el contorno, que es, en este caso sería una vuelta, ¿no? Que sería, por ejemplo, la de abajo. Entonces, sabemos entonces que 2 por 156 metros, que sería esto más esto, más 2 por 208 metros, que sería esto más esto, es el perímetro, es decir, el contorno del campo. 2 por 156 es 312 metros, más 2 por 208 es 416 metros. Si esto lo sumamos me da 728 metros. ¿Y esto qué es? Es una sola vuelta, que es el perímetro del campo, ¿no? Pero ¿cuántas vueltas? Una vuelta de alambre. Es decir, que una vuelta de alambre va a medir ¿cuánto? 728 metros. Ahora, ¿cuántas vueltas le tengo que dar yo al campo para que me quede cercado, según el problema? 3. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 3. Más prolijo va a quedar haciendo una regla de 3 simple. Miren, si lo planteamos así, si una vuelta mide 728 metros, 3 vueltas, ¿cuántos van a ser? Y hago esto por esto dividido esto, ¿no? Esto ya lo saben. Entonces me quedan 3 vueltas por 728 metros sobre una vuelta. Simplifico las vueltas. Me va a quedar 3 por 728 metros dividido 1, que es 3 por 728. Ahora hago 3 por 8, 24. Me llevo 2. 3 por 2, 6. Y 2, 8. Y después 3 por 7, 21. ¿Y en qué va a quedar expresado? Obviamente en metros. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que de un campo que yo tengo que mide 156 metros de ancho y 208 metros de largo, para poder cercarlo y darle 3 vueltas de alambre, voy a necesitar 2184 metros. Bueno, con esto hemos terminado el problema, ¿sí? Espero que lo hayan entendido porque es muy simple. Si hacemos los gráficos se ve claramente y los cálculos tampoco son tan complejos. Bueno, muy bien. En este video voy a explicar el ejercicio 5C del práctico, que dice así. A razón de 15 km por hora, un ciclista tardó 3 horas y media en ir de una ciudad a otra. ¿Sí? Expresar en hectómetros la distancia entre esos puntos. ¿Sí?
Entonces, lo primero que tenemos que pensar y plantear es que sabemos que el ciclista en una hora, ¿cuánto recorre? 15 kilómetros. Vamos a plantearlo como una regla de 3 simple. Y ahora me dice que tardó de ir de una ciudad a otra 3 horas y media. Es decir, 3,5 horas. Y lo que yo tengo que averiguar es cuál fue el recorrido que hizo. ¿Sí? Más allá de que sea de una ciudad a otra, de la casa de él al trabajo, no importa eso. Lo que importa es cuál fue el recorrido que hizo en kilómetros, que después lo tenemos que pasar a hectómetros. Y acá está planteada una regla de 3 simple muy, pero muy fácil, en donde yo sé que esto lo resuelvo así. Tengo que hacer 3,5 horas por 15 kilómetros sobre una hora. ¿Sí? ¿Por qué? Así se resuelve la regla de 3. Esto por esto dividido esto. ¿No es cierto? Bueno, las horas se van, se simplifican. Y bueno, me va a quedar 3,5 por 15 dividido 1 es eso. ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es la multiplicación. Voy a poner 3,5 por 15. 5 por 5, 25, me llevo 2. 5 por 3, 15. Y 2, 17. Voy a poner, ¿sí?, después una coma para poder expresar el resultado. Después 1 por 3,5, perdón, por 35 es 35. Luego sumo. Y como tiene, ¿sí?, un decimal, pongo un decimal acá. El resultado va a ser entonces que va a recorrer 52,5 ¿qué? Kilómetros. Pero esto yo lo tengo que pasar ¿a qué? A hectómetros. Es decir, que me va a quedar entonces 525 hectómetros. Es lo que va a recorrer de una ciudad a otra. Bueno, es un problema muy simple que se aplica una regla de 3 y lo resolvemos fácilmente. Bueno, muy bien. En este video voy a explicar el ejercicio 5D, que dice así. Un automóvil que consume 2,25 litros de nafta cada 10 kilómetros ha necesitado 81 litros de nafta para trasladarse de una ciudad a otra y volver al punto de partida. ¿Sí? Se desea saber la distancia entre las dos ciudades. Es decir, tardó y consumió, básicamente consumió 81 litros en ir a la ciudad y volver al punto de partida. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que lo que consumió fue el recorrido que hizo yendo a la ciudad y volviendo. Es decir, que cuando nosotros calculemos, ¿sí?, en función a los litros que me dan la distancia que hizo no fue de una ciudad a otra, sino de una ciudad a otra y después volvió de nuevo al punto de partida. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Es decir, que fue y volvió. Y es eso el dato que me da en litros lo que consumió. O sea que lo que nosotros vayamos a calcular, ¿sí?, no es el recorrido de una ciudad a otra, sino ida y vuelta. Es decir, que al resultado que vayamos a calcular lo tenemos que dividir por 2 para calcular la distancia de una ciudad a la otra. ¿Está? Entonces, sabemos, y lo planteamos con una regla de 3 simple, ¿sí?, que 2,25 litros consume ¿cada cuánto? Cada 10 kilómetros. Ahora, en total consumió 81 litros en ir y volver. ¿Sí? Es decir, que ¿cuánto recorrió? Esto me va a quedar 81 litros por 10 kilómetros sobre 2,25 litros. ¿Estamos? Los litros se van. Esto me va a quedar 810 sobre
2,25, que si yo lo llevo a números enteros me va a quedar 81.000 dividido 225. ¿Está? Bien. Acá entonces voy a tomar estos tres, me va a quedar, si lo multiplico por 4 me paso, entonces voy a poner por 3. 3 por 5, 15, al 20, 5, me llevo 2. 3 por 2, 6 y 2, 8, ¿sí? Al 11, 3, me llevo 1. Y 3 por 2, 6 y 1, 7, al 8, 1, bajo el 0. ¿Está? Y ahora voy a multiplicar por 5, por 6, vamos a ver por 6. 6 por 5, 30, al 30, 0, me llevo 3, 6 por 2, 12, y 3, 15, al 15, 0, me llevo 1, 6 por 2, 12, y 1, 13, 0. Ahora bajo el 0, pongo un 0. O sea que esto me va a dar 360 kilómetros. Pero eso fue lo que recorrió, ¿sí? ¿Sí? De una ciudad, primera ciudad, segunda ciudad. Lo que hizo fue ir y después volver. Todo eso es lo que gastó, o lo hizo gastar 81 litros, que fueron ¿cuánto? En total 360 kilómetros. Pero la distancia de una ciudad a otra, ¿cuánto va a ser? 360 dividido ¿qué? Dividido 2. O sea que la respuesta va a ser que la distancia entre una ciudad y la otra es 180 kilómetros. ¿Sí? Y es eso lo que vamos a poner en la respuesta. Y con esto lo voy a recuadrar. Resolvimos el problema 5D del trabajo práctico. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 5E, que dice así. De una pieza de género, que es un pedazo de tela, ¿vieron los rollos de tela? De 25,5 metros se ha vendido la mitad y luego el tercio del resto. ¿Cuántos metros quedan aún? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nosotros vamos a trabajar solamente con el largo de la tela, no con el ancho, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a comprar tela, el rollo, no sé si mide 1 metro, pero no importa. Lo que nosotros vamos a comprar es el largo de la tela, ¿sí? Entonces vamos a trabajar solamente con el largo. Y lo que me está diciendo el problema es que de una tela, de un pedazo de tela que mide 25,50 metros, ¿sí? Se vendió la mitad. ¿Está? Acá lo podemos ver gráficamente. Vamos a partir por la mitad, más o menos. Y en números, ¿cuánto es la mitad de 25,50? Bueno, lo hacemos. Voy a hacer 25,50 sobre 2. Esto lo llevamos a enteros. ¿Sí? Bien. Bueno, tomo esta parte. ¿Sí? 1. Acá va a quedar 55. 0. 2. Acá va a quedar 150. Coma. Voy a poner un 0. Acá voy a poner 7. Que es 1400. Me va a sobrar 100. Pongo un 0 de nuevo. 5, 0. O sea que la mitad, ¿sí? Mide 12,75 metros, ¿sí? ¿Qué es lo que se vendió? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después me queda la otra mitad, ¿está? ¿Y qué dice el problema? Luego, ¿sí? Se vendió un tercio del resto. Es decir, que de la tela de 25,50 metros se vendió 12,75, me quedaron 12,75,
Y de este pedazo de tela se dividió en 3, porque un tercio, si nosotros lo representamos en fracciones, un tercio sería dividir el entero en 3 partes iguales y tomar una. O sea que se vendió esta parte y después de lo que me restaba, que es esta parte, se vendió un tercio. Y para una de esta parte, ¿no? Esta parte se vendió. Y para poder calcular un tercio de esto que es 12,75, tengo que hacer 12,75 dividido, ¿sí?, 3. Que si lo llevamos a enteros me da 1275 dividido 300. ¿Está? Bueno, 3 por 4 es 12, me sobra 75,02, me sobran 150, me pongo un 0, 5, 0. O sea que lo que yo puedo determinar acá, ¿sí?, es que cada pedacito de estos, ¿cuánto mide? 4,25 metros. 4,25 metros y 4,25 metros. ¿Está? Bien. Ahora, el problema dice, y ahora lo vamos a pintar para que se entienda. Dice que de un rollo de tela de 25,50 metros se vendió la mitad. O sea que al principio se vendió esto, ¿no? Está. Y me quedó la mitad, que es esto. Ahora, de esa mitad se vendió un tercio. ¿Un tercio qué sería? 12,75 dividido 3, que es 4,25. Es decir, que se vendió esta parte. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto me quedó? ¿Sí? ¿Cuántos quedan aún? ¿Y cuánto me quedó? Me quedó la suma de estos dos. Es decir, 4,25 más 4,25 es 8,50. Es decir, que lo que me quedó fueron 8,50 metros. Eso es lo que no se vendió. Y con esto hemos terminado el problema 5E del trabajo práctico. Vieron que gráficamente es mucho más simple y se puede interpretar mejor. Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 5F del práctico, que dice: un corredor ha dado 5 vueltas y media a una pista de 300 metros. Expresar en kilómetros el recorrido que realizó. Bien, lo que me dice es que el corredor, ¿sí?, supongamos que esta es una pista, ¿sí?, el perímetro de esta pista, o sea, el contorno mide ¿cuánto? 300 metros, ¿sí? Y este muchacho le hizo 5 vueltas y media, es decir, que una vuelta mide ¿cuánto? 300 metros. Ahora, 5,5 vueltas, ¿cuántos metros van a ser? Entonces esto me va a quedar 5,5 vueltas por 300 metros sobre una vuelta. Las vueltas se van, me va a quedar 5,5 por 300. Entonces voy a hacer 300 por 5,5, ¿cierto? 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 3, 15. Acá lo mismo, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0. Y 5 por 3 es 15. Sumo 0, 0, 5, 6, 1. Como tiene una coma, pongo una coma. Es decir, que esto es 1650 ¿qué? Metros. Pero ahora lo tengo que expresar en ¿qué? En kilómetros, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, 1650 metros son 1,650 kilómetros. Y con esto hemos resuelto. Vamos a poner acá mejor la respuesta. Es
1,650 kilómetros. ¿Sí? Lo vamos a remarcar para que quede bien. Y con esto hemos resuelto, ¿sí?, el ejercicio 5F del práctico. Muy sencillito, una regla de 3 simple y ya está. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 5G, que dice así: de un camino en construcción ha sido inaugurado un tramo equivalente a la octava parte del mismo. ¿Qué significa eso? La octava parte de algo, ¿sí?, es cuando dividimos, por ejemplo, por 8. ¿Sí? Si yo quiero saber la octava parte de 80 pesos, son 10 pesos. ¿Por qué? Porque hago 80 dividido 8 y 10 sería la octava parte de 80. O lo divido por 8 o lo multiplico por un octavo, que es exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo, ¿sí?, en este caso, un camino que se inauguró la octava parte, quiere decir que ese camino, que ahora lo vamos a llamar como X, que no sé cuánto mide, lo tenemos que dividir por 8. Y eso sería la octava parte. Bien, entonces, dice, de un camino en construcción ha sido inaugurado un tramo equivalente a la octava parte del mismo. Es decir, X sobre 8. Se halla próxima a ser habilitada la séptima parte del resto, quedando aún 336 kilómetros por construir. ¿Cuál es la longitud total del camino? Muy bien, entonces, nosotros tenemos que saber que el camino, ¿cuánto mide? X, no sabemos cuánto mide. Lo que sí sabemos es que se inauguró, ¿qué cosa? Esto está dividido en 8 partes, se inauguró esta partecita, es decir, ¿sí?, 1/8 de X. ¿Sí? Esto también mide 1/8 de X. Esto también, esto también, esto también. Esta partecita de acá, ¿sí?, mide 1/8 de X, que es la octava parte. O sea que, si yo a un entero le quito 7/8, ¿qué me va a quedar? Perdón, 1/8 me va a quedar 7/8. ¿Por qué? Porque 1/8 más 7/8 es 1. ¿Está? Entonces, lo que yo les quiero decir es que esta partecita mide 1/8 de X o X sobre 8, que es lo mismo, que es lo que se acaba de inaugurar. ¿Está? O sea que me quedaron 7/8 todavía de recorrido, de camino. Pero me dice que se habilitó la séptima parte de ¿quién? De lo que quedaba. ¿Y lo que quedaba qué era? 7/8 de X, lo que restaba, ¿sí? Entonces, yo para entender esto, si yo tengo un entero, yo tengo un chocolate, ¿no? ¿Está? Y lo divido en 8, y me agarro 1, ¿esto qué es? 1/8, ¿sí? ¿Qué me quedaron? 7/8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo a esta parte del camino se inaugura la séptima parte va a ser lo que quedó de camino dividido 7. Es decir, dividido 7 o por un séptimo, que es exactamente lo mismo. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es multiplicar a 7/8 de X por un séptimo. Y esto me va a dar 1/8 de nuevo. Pero este 1/8 es lo que se inauguró, que es esta partecita. Porque 1/8 de X ya se había inaugurado. En vez de decirme que se inauguró de nuevo, otra vez, 1/8 de X, es decir, 1/8 parte de nuevo, me dijo que se inauguró la séptima parte del resto, que es exactamente lo mismo, pero decirlo de otra forma. En vez de decirme que se volvió a inaugurar 1/8 parte de la que se inauguró la primera parte, 1/8, después se volvió a inaugurar 1/8 más, ¿está?
Y en vez de decirme eso, me dice que se inauguró la séptima parte de lo que quedaba. Y la séptima parte de lo que quedaba es 7 octavos de x por un séptimo, que vuelve a ser un octavo. O sea que se volvió a inaugurar un octavo de x. Y después me dice, vamos a pasarlo limpio. ¿Está? Lo dimos para la mitad, por acá. Se inauguró primero, ¿sí?, un octavo. Después se volvió a inaugurar otro octavo más. Y por último me dice que restan, ¿cuánto por inaugurar? 336 kilómetros. ¿Y esto cuánto es? Un octavo más un octavo son 2 octavos de x, ¿sí? Un octavo de x más un octavo de x son 2 octavos de x. Esto es esto, ¿no? Si lo simplifico, me da un cuarto de x. Esto que se inauguró, en vez de decirme se inauguró un cuarto del camino y restan 336 kilómetros, me dice se inauguró un octavo. De lo que resta se inauguró un séptimo, que vuelve a ser un octavo, y todavía me quedan 336 kilómetros. O sea que acá yo tengo que hacer plantear una ecuación que dice que un cuarto del camino más 336 kilómetros es igual a ¿qué? A x, que es la distancia total, que no la conozco. Lo que tengo que hacer acá, ¿sí?, es pasar restando entonces me va a quedar 336 kilómetros es igual a x menos un cuarto de x. Esto me da 3 cuartos. 336 kilómetros es igual a 3 cuartos de x. Y después este 3 cuartos pasa dividiendo. Entonces me va a quedar 336 por 4 tercios, ¿no es cierto? Si nosotros esto lo dividimos por 3, ¿sí?, 1, acá va a quedar 1, 1 y 2. Y después lo multiplico por 4, 4 por 2 es 8, 4 por 1 es 4 y 4 por 1 es 4. Es decir que x es igual a 448 kilómetros. ¿Sí? Eso es lo que vale x. Si quieren lo ponemos acá como respuesta. El camino mide en total 448 kilómetros. Acá, este es el resultado del despeje de la ecuación y acá la respuesta. Bueno, y con esto, este sería un poquito más rebuscado, pero con esto hemos solucionado el problema 5G del trabajo práctico. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 5H, que dice así: una persona da pasos de 35 centímetros. ¿Cuántos pasos debe dar para recorrer 34,3 metros? Bueno, para resolver este problemita vamos a tener que plantear una simple regla de 3 simples. ¿Sí? De 3 simples. Nosotros sabemos que 0,35 metros, ¿cuántos pasos son? Un paso. ¿Sí? Acá dice 35 centímetros, pero lo pasamos a metros, porque sabemos que 35 centímetros son 0,35 metros, ¿no es cierto? Bien, ahora me dice que recorrió 34,3 metros. Y ahí yo lo que quiero saber es cuántos pasos dio. Es decir, que tengo que hacer esto por esto, dividido esto. Es decir, 34,3 metros por un paso sobre 0,35
35 metros. Acá se van los metros y me queda pasos, ¿sí? Ahora, si yo tengo que hacer 34,3 sobre 0,35, si lo paso entero, me queda 3430 sobre 35. ¿Sí? Acá voy a poner un 9, porque voy a agarrar 3 cifras. 9 por 5, 45. Al 53, 8. Me llevo 5. 9 por 3, 27 y 5, 32 al 34, 2. Acá bajo el 0. ¿Sí? Y ahora voy a poner un 8. 8 por 5, 40. Al 40, 0 me llevo 4. Y 8 por 3, 24. Y 4 que me lleve, 28, 0. Entonces esto me da 98 pasos. Lo vamos a remarcar con color y ponemos que la respuesta es, ¿sí? Mejor así, 98 pasos. ¿Sí? Lo recuadramos. Y con esto hemos terminado el ejercicio 5H. Muy sencillo, una sola regla de triple y nada más. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 7A del práctico, que dice así: expresar en hectárea y en metros cuadrados la superficie de un campo rectangular de 3,5 hectómetros de largo por 200 metros de ancho. ¿Sí? Lo que tenemos que pensar es que, primero, nosotros tenemos un campo, ¿no es cierto? Campo rectangular. Y tiene de largo 3,5 hectómetros. Esto lo voy a dejar así porque me queda fenómeno. Ahora, dice que de ancho tiene 200 metros. Pero 200 metros, si yo lo paso a hectómetro, después les voy a explicar por qué, ¿cuánto me da? Metro, decámetro, hectómetro, son 2 hectómetros. ¿Por qué lo paso a hectómetro? Porque cuando yo tenga que resolver la superficie de este campo, al multiplicar hectómetro por hectómetro me va a dar hectómetro cuadrado. Y nosotros sabemos que la equivalencia, ¿sí?, entre hectárea, ¿sí?, y área es hectárea con hectómetro cuadrado. Es decir, que ¿sí?, hectómetro cuadrado es igual a una hectárea, ¿no es cierto? Sabemos que un decámetro cuadrado es igual a un área y un metro cuadrado es igual a un centiárea. ¿Sí? Esta equivalencia la tenemos que tener siempre presente. Ahora simplemente tengo que hacer este cálculo, ¿sí? La superficie es igual a ¿cuánto? A 3,5 hectómetros por 2 hectómetros, que esto es 7 ¿qué? Hectómetros. Entonces, la respuesta sería que la superficie del campo son 7 hectómetros, cuadrados, porque hectómetro por hectómetro es hectómetro cuadrado, es decir, que serían hectómetro cuadrado, lo mismo que hectárea, serían 7 hectáreas. O también, si nosotros queremos pasar esto a metro cuadrado, lo tenemos que multiplicar 2 veces por 100. ¿Sí? Es decir, me va a quedar 7, 2 ceros y 2 ceros, y ahí lo expresé en metros cuadrados. Y con esto terminamos el ejercicio, lo voy a recuadrar para que se vea bien.
Porque la respuesta me la está pidiendo en hectáreas y en metros cuadrados. Bueno, en hectárea era fácil porque si yo multiplico hectómetro cuadrado hectómetro por hectómetro, me queda hectómetro cuadrado, que es directamente hectárea, ¿no? Ahora, si yo tengo que pasar 7 hectómetros cuadrados a metro cuadrado, tengo que multiplicar 2 veces por 100 y me da 70.000 metros cuadrados. Muy bien, hemos realizado el ejercicio 7A. Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 7B, que dice así: calcular el lado del cuadrado de igual superficie que un rectángulo que tiene 3,75 metros de largo y 135 centímetros de ancho. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces es recordar las fórmulas de la superficie de un rectángulo y de un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un rectángulo que tiene una base y que tiene una altura, la superficie es base por altura. Y si yo tengo un cuadrado, ¿sí?, de lado L, los cuatro son L, su superficie es igual a L por L, es igual a L cuadrado. Esto por un lado. Segundo, me dice que el rectángulo, ¿sí?, tiene, entonces, concretamente, 3,75 de largo, es decir, la base, y de ancho, que es la altura, es 135 centímetros, que es 1,35 metros. Estas son las dimensiones de mi rectángulo. O sea que su superficie es igual a ¿cuánto? A 3,75 metros por 1,35 metros. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer acá abajo. 3,75, ¿sí? 1,35. ¿Está? 25 me llevo 2, 35, 37, me llevo 3, 15 y 3, 18. Después 15, me llevo 1, 21 y 22, me llevo 2, 9 y 2, 11. Y después, acá voy a poner un 5, un 7 y un 3. Sumo, me va a dar 5, 12, llevo 1, esto ya es 15, ¿no es cierto? Más 1, 16, llevo 1, 10, llevo 1, 4 y 1, 5. Después cuento los decimales, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la superficie de este rectángulo es 5,0625, ¿qué cosa? Metros cuadrados, ¿no es cierto? Eso es la superficie ¿de quién? Del rectángulo. Pero el enunciado me dice que este rectángulo tiene la misma superficie que este cuadrado. Es decir, que esta es la superficie del rectángulo, ¿no? La superficie del cuadrado entonces va a ser igual a ¿cuánto? A 5,0625 metros cuadrados. Ahora yo sé que la superficie del cuadrado es L por L, es decir, L cuadrado es igual a 5,625 metros cuadrados. Y para despejar esta L paso la raíz cuadrada para el otro lado, entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 5,0625 m cuadrado. Si yo a esto le calculo la raíz cuadrada, ¿sí?, me va a dar un total de 2,25 metros, porque le aplico la raíz cuadrada al número y también al metro. La raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. Y con esto, ¿sí?, hemos resuelto el ejercicio, ¿sí?, 7B del trabajo práctico.
Bueno, espero que lo hayan entendido y lo puedan hacer en la casa. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a resolver el ejercicio 7C del práctico. Comencemos. Dice, un campo de 275 metros de largo por 160 metros de ancho se destina a la plantación de frutales, calculando que se pondrán 95 árboles por hectárea. La pregunta es, ¿cuántos árboles se deben plantar? Entonces lo que tenemos que pensar acá es que lo primero que tenemos que hacer es calcular la superficie del campo. ¿Sí? Me está diciendo que mide 275 metros, ¿sí?, de largo y 160 metros de ancho. O sea que su superficie va a ser igual a 275 metros por 160 metros. ¿Sí? Yo lo puedo pasar directamente a hectómetro también. Básicamente va a ser lo mismo, pero para no trabajar con decimales lo hago con metros. Entonces me va a quedar 275 por 160, ¿no es cierto? Bueno, acá 0, 0 y 0. 30, me llevo 3, 42 y 3, 45, me llevo 4, 12 y 4, 16. Y después acá me va a quedar 5, 7 y 2. ¿Está? Sumo, me queda 0, 0, 0, 13, 14, 3 y 1, 4, 44.000, ¿qué cosa? Metros cuadrados. Ahora, si esto yo lo quiero expresar en hectómetro cuadrado, tengo que dividir 2 veces por 100. O sea que si divido por 100 saco 2 ceros, si divido por 100, me queda entonces 4,4, ¿qué cosa? Hectómetro cuadrado, que es el equivalente a 4,4 ¿qué? Hectáreas. Y ahora el enunciado me dice, si en una hectárea se plantan ¿cuántos árboles? 95 árboles. Ahora, si yo tengo 4,4 hectáreas, ¿cuántos árboles se plantarán? Me va a quedar 4,4 hectáreas por 95 árboles sobre una hectárea. Las hectáreas se van, me va a quedar el resultado en árboles. Y ahora tengo que multiplicar 95 por 4,4. ¿Sí? 4 por 5, 20, me llevo 2. 36 y 2, 38. Después, bueno, 4, acá lo mismo. Sumo 8, 11, 4. Y le pongo un decimal porque lo multipliqué por 4,4. Entonces, me va a dar como resultado x igual a 418 ¿qué? Árboles. Y con esto terminamos el ejercicio. Por ahí lo complejo era pasar de metro cuadrado a hectárea, pero no es tan complicado, y después termina siendo una simple regla de 3 simple. Espero que lo hayan entendido y lo puedan hacer. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 7D, que dice así: se han abonado 1.500.000 pesos por el terreno rectangular de 250 metros de ancho y 3,542 hectómetros de largo.
¿Cuánto vale el área del terreno? Muy bien, primero vamos a trabajar con el campo, ¿sí? O con el terreno. Nosotros sabemos que es un rectángulo cuyas dimensiones ¿cuáles son? 250 metros de ancho y 3,542 hectómetros de largo. Acá lo tenemos que pasar a metros, entonces me va a quedar 3, 5, 4, ¿sí? Hectómetros de cada metro a metro, ¿sí? Entonces ahí me va a quedar que mide de ancho 354,2 metros y de largo, digo, y de ancho 250 metros. Ahora voy a calcular la superficie, es decir, base por altura, 354,2 metros por 250 metros, ¿sí? Ahora me voy a ayudar con la calculadora para no tardar tanto, ¿sí? Entonces, tenemos 354,2 por 250. Esto me da un total de 88.000, ¿sí? 550 metros cuadrados. Ahora lo que me dice es que quiere saber cuánto vale el área. Recuerden la equivalencia, ¿sí? Hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado y metro cuadrado. Esto sabemos que es, bueno, acá hectárea, área y centiárea. La pregunta es, ¿cuánto vale el área del terreno? Es decir, que si yo estoy en metro cuadrado, estoy en centiárea, lo tengo que pasar a ¿quién? A área. ¿Está? Entonces, esto es centiárea, lo tengo que pasar a área, es decir, lo tengo que dividir, ¿sí? Porque tengo que ir hacia la izquierda, por 100. Entonces me va a quedar 88,5, ¿qué? Decámetro cuadrado, que es lo mismo que decir 885,5 área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si por el campo, que son 885,5 área, se pagaron 1.500.000 pesos, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Un área, ¿cuánto va a ser? Esto por esto dividido esto, ¿no es cierto? Es decir, un área por 1.500.000 pesos sobre 885,5 área. Se van las áreas, me va a quedar el resultado en pesos. Y ahora lo que tengo que hacer es 1.500.000 dividido 885,5. Me da aproximadamente 1.600, ¿sí? Por eso le ponemos el aproximadamente 94, ¿sí? Vamos a poner así, pesos, que es la respuesta a el ejercicio 7D. Bueno, espero que lo hayan podido entender. Es una regla de tres simple muy fácil, lo único que, bueno, por ahí se complica con el tema de los pasajes. Seguimos con los próximos ejercicios. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio número 7E, que dice así.
un campo rectangular tiene por dimensiones 240 metros de ancho y 325 de largo. Sabiendo que un área produce 40 kilogramos de maíz y que este se vende a razón de 1.470 pesos los 100 kilogramos, ¿cuál es el valor de la venta de maíz? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la superficie del campo. ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene? 325 metros de largo, 240 metros de ancho, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar para calcular la superficie. Entonces, 325 por 240 me da un total de superficie, ¿no? 78.000, ¿qué cosa? Metro por metro, metro cuadrado. ¿Está? Y la superficie es base por la altura. ¿Está? La superficie de este rectángulo. Eso es como primer dato. Segundo dato, me está diciendo que un área produce 40 kilos de maíz. Ahora, ¿cuántas áreas tiene este terreno? Recuerden la equivalencia. Un hectómetro cuadrado es una hectárea, ¿sí? Un decámetro cuadrado es un área y un metro cuadrado es un centiárea. Yo acá estoy en metros cuadrados, o sea que estoy en centiárea y lo tengo que pasar a ¿qué área? Toda esta superficie, que son 78.000 metros cuadrados, serían 78.000 centiárea. Pero yo lo tengo que pasar a área, porque acá me está diciendo que el área es el que produce 40 kilos de maíz. Entonces, esto mismo lo voy a pasar, estos son 78.000, ¿qué cosa? Centiárea, perdón. Centiárea, y ahora lo quiero pasar a área. Es decir, lo divido por 100. Entonces me queda 780, ¿sí? Porque si lo divido por 100, 2 decimales lo corro a la izquierda. Me van a quedar 780 áreas. Esto es lo que tiene de superficie el campo. ¿Está? Ahora vamos a tener que calcular cuántos kilogramos, ¿sí?, de maíz se producen en este campo. Ese dato me lo dan. Me están diciendo que en un área se producen 40 kilogramos de maíz. O sea que en 780 áreas se van a producir entonces 780 áreas por 40 kilogramos sobre un área. Se van las áreas. Entonces X va a terminar siendo, y nos vamos a ayudar con la calculadora, 780 por 40 me da 31.200 kilogramos. O sea que en una superficie de 780 áreas, a razón de 40 kilos por área, voy a producir 31.200 kilogramos de maíz en toda esta superficie. Este es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque me están diciendo que cada 100 kilogramos de maíz,
lo puedo vender ¿a cuánto? A 1.470 pesos. Y yo tengo 31.200 kilogramos de maíz. ¿Cuánto dinero me van a dar por esto? Entonces voy a hacer 31.200 kilogramos por pesos 1.470 sobre 100. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿Sí? Los kilogramos se van, estos dos ceros también se van, entonces en definitiva me va a quedar el resultado obviamente en pesos, y tengo que hacer 312 por 1.470. Y esto me da un monto de 458.640 pesos. Y este es el resultado final esta sería la respuesta. Este es el resultado final del ejercicio 7E. Yo voy a terminar ganando este dinero con este campo. Bueno, espero que se haya entendido y lo puedan hacer en la casa. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 7F. Y dice así. En un parque rectangular de 350 metros de largo y de ancho igual a 2/5 del largo, se trazan, siguiendo los ejes de simetría, dos caminos de 3 metros de ancho. ¿Cuál es la superficie expresada en áreas y hectáreas de la parte que queda para plantación? Lo primero que yo les quiero comentar es qué es un eje de simetría. Para eso, ¿sí?, tomé esta hoja y la dividí en dos. ¿Sí? Fíjense que esta hoja la dividí en dos. Y al dividirla en dos, ¿sí?, marqué o se marcó justo en el centro de la hoja esta línea que la marqué con azul, y a esto es lo que se denomina eje de simetría. Si yo después, ¿no?, divido en dos, pero del otro lado, esta hoja, ¿sí?, más o menos, para que entiendan el concepto, se va a trazar el otro eje de simetría, ¿sí? O sea que este es un eje de simetría y este es el otro eje de simetría. Si nosotros tomamos como ejemplo que esta hoja es el campo, esta hoja tiene dos ejes de simetría, este y este, ¿sí? Bien, entonces vamos con el enunciado. Dice, en un parque rectangular de 350 metros de largo, ¿sí?, que sería esta parte, y de 2/5 del largo es el ancho. El ancho es igual a 2/5, ¿sí?, ¿de quién? Del largo. ¿Y el largo cuánto es? 350 metros. O sea que cuando me dicen que el ancho, que es esto, es 2/5 el largo, como yo ya tengo el dato de cuánto es el largo, que es 350, 2/5 del largo sería 2/5 ¿de quién? De 350 metros. Y 2/5 de 350 metros es 2/5 por 350 metros. Entonces, en vez de decirme que el ancho es un número concreto, directamente me da esta forma de expresarlo, que en realidad voy a terminar en ese número concreto, pero me lo dice de otra forma para que yo tenga que hacer un cálculo previo. Muy bien, acá si yo divido por 5, 1, y acá si divido por 5, esto me da 70, y 70 por 2 es igual a ¿cuánto? A 140 metros. Entonces, el ancho va a medir 140 metros y el largo 350.
En vez de decirme que el ancho mide 140 metros, me dice que el ancho es 2/5 del largo. O sea que tengo que hacer 2/5 por 350 y ahí voy a hallar el ancho. Bueno, con estos datos nosotros ya podemos calcular la superficie, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la superficie total. Por un lado, superficie total. ¿Que es igual a qué? Bueno, a base por altura, ¿sí? Esto por esto. Es decir, 350 metros por 140 metros. ¿Está? Esto lo vamos a calcular. 350 por 140. Y esto me da 49.000, ¿qué cosa? Metros cuadrados. ¿Está? Vamos a trabajar con metros cuadrados y después vamos a pasar a área, creo que, y a hectárea, que me pide el resultado. Sí, área y hectárea. Vamos a tratar de resolver todo el planteo y después hacemos los pasajes correspondientes. Estos 49.000 metros cuadrados es la superficie total ¿de qué? Del campo. Pero acá me está diciendo algo. Que se trazaron, ¿sí?, sobre los ejes de simetría dos caminos que tienen un ancho de ¿cuánto? De 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Tienen un ancho de 3 metros. Acá también tengo 3 metros. ¿Sí? Acá también y acá también. O sea, que al quitar yo a la superficie total, la superficie, ¿sí?, de lo que la superficie que tienen los caminos, es lo que me queda para plantar. Y esa es la pregunta. Me está diciendo, después de trazar dos caminos sobre los ejes de simetría de 3 metros de ancho, ¿qué superficie me queda a mí para plantación? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la superficie que ocupan los dos caminos. Se la vamos a restar a la superficie total y el resultado va a ser la superficie que me va a quedar para plantación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar primero este rectángulo largo, ¿sí? Lo vamos a dibujar acá, que tiene un ancho de 3 metros y un largo de ¿cuánto? De 350. Y ahora vamos a calcular su superficie. ¿Está? A este vamos a ponerle camino 1. Entonces, la superficie del camino 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 3 metros por 350 metros. ¿Está? Entonces, 3 por 0, 0. 3 por 5, 15. Me llevo una, 3 por 3, 9 y una 10. Esto tiene 1050 metros cuadrados. Este caminito. ¿Sí? Porque hice el alto por el ancho. Ahora voy a calcular el área de este caminito chiquitito. ¿Sí? Entonces, este que está acá, que mide de ancho, ¿cuánto mide? 140. Y de alto, 3 metros. Y a este le vamos a poner camino 2. Y la superficie del camino 2 es igual a ¿cuánto? A 3 metros por 140 metros. ¿Está? Entonces, 0, 3 por 4, 12, me llevo una, 3 por 1, 3 y una 4, 420 metros cuadrados. Ahora, si yo sumo la superficie de esto, que es toda esta, y la superficie de esto, que es toda esta, hay algo que me va a sobrar. ¿Por qué? Porque si yo sumo esta superficie más esta superficie, la superficie de este cuadradito, rectángulo que está acá, la vamos a hacer 2 veces. ¿Sí? Entonces el cálculo me va a salir mal. O sea que yo tengo que sumar, ¿sí?,
esto más esto y quitarle, porque al sumar todo este rectángulo, lo que me queda por sumar son estos dos cuadraditos, rectangulitos, perdón. Porque si le vuelvo a sumar la parte del centro, me paso, no estoy calculando la superficie total, me estoy pasando. Entonces, te hago una pregunta, ¿sí? ¿Cuánto mide este cuadradito? Mide, está bien, en realidad es un cuadrado, no se ve acá, pero mide 3 metros y 3 metros, ¿sí? Porque dijimos que los caminos miden 3 metros de lado. O sea que la superficie de esto es 3 por 3, 9 metros cuadrados, que es esta partecita. Entonces, yo voy a sumar esto más esto y le voy a restar 9 metros cuadrados, ¿sí? Y eso va a ser el resultado de toda la superficie de los dos caminos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la superficie de los caminos va a ser igual a 1050 metros cuadrados más 420 metros cuadrados menos 9 metros cuadrados. ¿Por qué le resto? Porque si no la voy a sumar dos veces. Entonces la superficie de los caminos va a ser igual a ¿cuánto? Acá, si yo sumo 1050 más 420 me queda 1470 metros cuadrados menos 9 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? En total, entonces, esto me va a dar 1461 metros cuadrados. Y esto que está acá es la superficie de los caminos, de estos dos. Ahora, yo tengo la superficie total. Tengo la superficie de los caminos y ahora, si yo resto la superficie total menos la superficie de los caminos, eso me va a dar la superficie de lo que me queda para plantar, ¿sí? Porque en los caminos no podemos plantar. Entonces, superficie para plantación va a ser igual a ¿cuánto? A 49.000 metros cuadrados menos 1461 metros cuadrados. Y esto me da 1461, 47.539 metros cuadrados. Y esto, como nosotros sabemos que un metro cuadrado es un centiárea, ¿sí? Un metro cuadrado es un centiárea, esto serían 47.539 centiáreas, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero pasar a área, lo divido por 100, es decir, le corro la coma a 2 lugares. Y si lo quiero pasar a hectárea, 2 lugares más. Entonces, podría decir entonces que la respuesta es... Tengo dos respuestas, ¿no? Esto está expresado en centiárea, lo paso a área, me va a quedar 475,39, ¿qué cosa? Áreas. O si no, 4,7539 hectáreas. Y con esto tenemos la respuesta del ejercicio 7F. Bueno, este ejercicio era un poquito más complejo, pero la idea siempre está basada en el cálculo de áreas de superficies de rectángulos. Así que bueno, espero que les haya gustado y lo puedan hacer en la casa. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el ejercicio 7G del trabajo. Dice así: un cuadrado tiene un perímetro de 62,80 centímetros. Un rectángulo de 17 centímetros de base tiene igual perímetro que dicho cuadrado y se desea saber
cuáles de las dos figuras tiene mayor superficie y la diferencia en milímetros cuadrados entre ambas superficies. Va de nuevo. Yo tengo un cuadrado que tiene 62,80 centímetros de perímetro. Tengo un rectángulo que tiene 17 centímetros de base. ¿Sí? No sabemos cuánto vale la altura, pero sabemos que tiene igual perímetro que el cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es recordar las fórmulas del perímetro del rectángulo y del cuadrado, ¿no? Fíjense, si yo tengo un rectángulo de base por altura, el perímetro va a ser 2 veces la base más 2 veces la altura, porque tengo que sumar los 4 lados. Entonces 2 veces la base más 2 veces la altura es el perímetro, el contorno del rectángulo. Y el perímetro del cuadrado, como sus 4 lados son iguales, tengo que hacer L más L más L más L, o sea, 4 por L. Ahora el problema me dice que el perímetro del cuadrado, ¿sí?, mide 62,80 centímetros. El perímetro, es decir, esto más esto más esto más esto, es igual a ¿qué? A 62,80 centímetros. Y después yo tengo un rectángulo, ¿sí?, cuya base mide ¿cuánto? 17 centímetros y la altura la desconozco. Pero dice que tiene el mismo perímetro. Es decir, que su perímetro, que es igual a ¿cuánto? A 2 veces ¿quién? La base. ¿Y la base quién es? 17, ¿no? Vamos a ponerle base. 2 veces 17 centímetros. ¿Está? Más 2 veces la altura, que no la conozco, me da igual a ¿cuánto? A 62,80 centímetros. Porque me está diciendo que el rectángulo tiene como base, ¿sí?, 17 centímetros. De altura desconocemos, pero me está diciendo que tiene el mismo perímetro que el cuadrado. ¿Está? Que el cuadrado tiene 62,80 centímetros. Muy bien. Con este planteo yo puedo saber cuánto, ¿sí?, mide h, porque despejo h en esta ecuación y listo. Entonces acá me va a quedar ¿cuánto? Esto es 34 centímetros más 2h igual a 62,80 centímetros, ¿no es cierto? Voy a sacarme encima estos centímetros, me queda 2h igual a 62,80 centímetros menos 34 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahora me queda que 2h, ¿sí? Vamos a restarle entonces 62,80 menos 34, 80, ¿sí? Acá me quedan 5, 12, 12 menos 4 es 8, y 5 menos 3 es 2. ¿Está? Entonces me queda 28,80 centímetros, y luego este 2 pasa dividiendo, entonces me queda que h es igual a 28,80 centímetros sobre 2. Es decir que h, si dividimos por 2, 1, 4, 4, 0. O sea que la altura, ¿sí?, de este rectángulo mide ¿cuánto? 14,40 centímetros. Y ahora sí, ya tenemos el dato de la altura. Ahora, lo que quisiera saber yo es cuánto mide el lado del cuadrado. Yo sé que 4 por L es igual a ¿cuánto? A 62,80 centímetros, ¿no es cierto? O sea que si despejo L me queda que es igual a 62,80 centímetros sobre 4. ¿Por qué hago esto? Porque necesito calcular el área, es decir, la superficie del cuadrado, pero para poder calcular la superficie necesito saber cuánto vale el lado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo vamos a hacer directamente. 62,
¿sí? Con 80 dividido 4 me da que el lado mide 15,70 centímetros. Y ahora con esto, vamos a calcular las áreas de cada uno. ¿Está? Entonces, yo tengo, vamos a ponerle 15,70 centímetros. Yo tengo el cuadrado, que su lado mide 15,70. Yo tengo su rectángulo, que mide su base 17 y su altura 14,40. Entonces, esto lo vamos a borrar para poder ya calcular. Como sabemos, la superficie, ¿no es cierto?, del rectángulo es base por altura. Entonces, ¿qué me va a quedar? 17 centímetros por 14,40 centímetros. Y eso me da una superficie 17 por 14,4 de 244,80 centímetros cuadrados. Y ahora voy a hacer la superficie del cuadrado, que básicamente es L por L, es L cuadrado. ¿Está? Es decir, si L mide 15,70 centímetros, a elevar esto al cuadrado me va a dar la superficie. 15,70 elevado al cuadrado me da 246,49 centímetros. Y ahí nos damos cuenta que el que tiene mayor superficie es el cuadrado. ¿Está? Es decir, que la superficie del cuadrado es mayor que la superficie del rectángulo. Eso es lo que me preguntaba, lo que me pedía el problema. Y aparte me decía cuál es la diferencia en milímetros. Entonces, yo primero tengo que hacer la resta de esto menos esto, que es 246,49, ¿sí?, menos 244,80. Esta es la diferencia que hay. Es 1,69 ¿qué? Centímetros cuadrados. Pero esto lo tengo que expresar en milímetros cuadrados. Es decir, que lo tengo que multiplicar por 100. Entonces me da 169 milímetros cuadrados. Y con esto terminamos este problemita. Acá tengo mi respuesta. Que la superficie del cuadrado es mayor que la superficie del rectángulo y que la diferencia en milímetros es de 169 milímetros cuadrados. Que la diferencia entre superficies, digo, son 169 milímetros cuadrados. Y bueno, con esto hemos resuelto el problema 7G del trabajo práctico.